¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos como cada miércoles en el programa de la Fundación Dialoga Bahía. Gracias al maestro Ausencio de la Rosa, que siempre nos trae excelentes invitados y no puede ser hoy la excepción. Hoy tenemos al doctor Francisco Javier Flores Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Saludarla. Ok, muy bien. Y pues ya el segundo programa del año, estamos muy contentos de seguir con este proyecto y seguir presentando a las personas que nos pueden hablar sobre los impactos que existen en las ONGs. El programa de hoy lo titulamos El Decretazo Indesol, los impactos a la sociedad civil organizada y sus consecuencias políticas y sociales. Y pues antes que nada, de nuevo saludarlo y pues pedirle que se presente, doctor. Muchas gracias, Linier. Le agradezco mucho la atenta invitación que me formuló el maestro Ausencio de la Rosa a esta plática, a esta reflexión, a quien quiero felicitar por esta labor que viene desempeñando aquí en la Fundación Dialoga Bahía. Muy importante esta labor de difusión del conocimiento y sobre todo de las inquietudes que surgen en la sociedad civil. Yo soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos. Hoy él es el Colegio de Morelos. Soy maestro universitario en la Universidad de Guadalajara. Tengo ya 29 años como maestro. Y me gusta siempre tengo la especialidad en abordar asuntos de gobernabilidad, de procuración de justicia, seguridad pública y cuestiones de gobernanza democrática. Y como me pidieron, y lo cual acepté con mucho gusto, es hablar esta noche sobre la cuestión que tiene que ver ahora del decreto que emitió el presidente de la República sobre la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Este instituto, hay que mencionar, era uno de los ejes principales que tenía el Estado mexicano para procurar la política pública de Estado, que efectivamente nosotros sí podemos hablar, en este caso, de una política pública de Estado que estaba de alguna manera inscrita en la ley y que, como me voy a referir más adelante, era como una especie de eje articulador de los programas de combate a la pobreza a través de este Instituto de Desarrollo Social. Y era un instituto que tenía importantes financiamientos hacia organismos de la sociedad civil. Sí. Por lo que me pude dar cuenta viendo su página en Facebook de Indesol, ellos seguían trabajaban de forma permanente, tenían varias capacitaciones, eran muy informativos. Y pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió, doctor? En este caso, el día 31 de diciembre del año pasado, hace apenas 12 días, el presidente de la República emite un decreto en donde desaparece este instituto, donde se adicionan, reforman y derogan diversos artículos del reglamento de la Secretaría de Bienestar. ¿Sí? Con esto desaparece el instituto y se crea una Dirección General de Desarrollo Social y Cohesión Social que va a presuntamente absorber las funciones que venía desempeñando hasta el día 31 de diciembre este Instituto de Desarrollo Social. En este caso, hay que abordar este importante tema bajo dos ópticas, que me parece mucho importante que reflexionemos. Sobre la óptica jurídica y la óptica política y social que esto representa de la política del presidente López Obrador. Me voy a referir primero a la cuestión eminentemente jurídica, eminentemente técnica. Esta decisión que toma el presidente de la República tiene una formalidad constitucional porque es un decreto que emite con las facultades que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución General de la República, que habla de que el presidente tiene estas facultades de emitir estos decretos.
y en este caso le faculta a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a sus actos de observancia. Entonces, el presidente de la República, de alguna manera, cumple con el requisito técnico jurídico formal. O sea, ahí lo tenemos. Jurídicamente todo está bien, está muy bien aplicado lo que le corresponde por ser presidente de la República. Así, digamos que está satisfecho ese requisito. Okay. Este decreto, sin embargo, su equipo jurídico, quiero pensarlo de esa forma, analizaron los pros y contras que implicaba esta decisión del presidente. Porque como se trata de un decreto, pero no es un acto administrativo como tal, sino que se trata de una reforma y derogación a un reglamento interior de una Secretaría de Estado en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entonces no es impugnable esta decisión del presidente, esta resolución, en vía de juicio de nulidad, que es una de las características principales del acto administrativo que puede ser impugnado vía juicio de nulidad. Pero en este caso estamos hablando que no. No, y precisamente ahí lo importante de esto, porque entonces las organizaciones de la sociedad civil, las OSC o las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, tienen entonces un camino jurídico que sería el juicio de amparo. Pero ese juicio de amparo, hay que decirlo, que técnicamente pues va a ser difícil que prospere en cuestión de que no afecta el interés jurídico de las personas morales, salvo que en todo caso se invoca una cuestión de orden público, y que fuera incluso a través de demandas colectivas. Entonces el juicio de amparo es una herramienta que tienen a salvo las organizaciones no gubernamentales y que en este caso ya les está corriendo el término que marca la ley para efecto de que lo interpongan, porque el primer día hábil, digamos, de la publicación de este decreto, pues fue el día, propio día 31 de diciembre, y son 30 días para interponer el juicio de amparo, en este caso para efecto de esta inconformidad que pudieran expresar algunas de las organizaciones no gubernamentales que existen en el país. Hay que tratar de entenderlo. Antes era un instituto, ahorita baja categoría de dirección general. Por lo tanto, se pierden ciertas facultades que a las organizaciones civiles pues ya no les va a convenir, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque, como usted comenta atinadamente, el hecho de haberlo modificado de un instituto a una dirección, el instituto era un organismo desconcentrado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, porque el INDESOL es creado en 1992 durante el régimen del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando existía en la Administración Pública Federal la Secretaría de Desarrollo Social, que por cierto estuvo a cargo de Luis Donaldo Colosio, el doctor pues candidato del PRI a la presidencia de la República, que pues tuvo un fatal desenlace en su candidatura. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo mencionaba anteriormente, que este instituto nace como una política pública de Estado para eliminar la pobreza, para efectivamente ayudar a todos esos millones de mexicanos que, según cifras del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, existen más de 55 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza. En la extrema pobreza, por llamarle en un término elegante, que realmente es la mendiguez, con $2 diarios que no alcanzan en absoluto para nada, para que puedan satisfacer sus necesidades alimentarias.
y entonces esta política de desarrollo social Ajá. se desarticula. Sí. Era también una ayuda muy importante de financiamiento para los proyectos de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, y esto es un factor que se tiene que tomar en cuenta, porque catalogarlo o cambiarlo a una dirección general ya habla de una facultad discrecional del presidente de la República para poder incluso variar las condiciones para financiar a las organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando entonces que el Indesol es desde 1992. Así es. Que se hizo un decreto de ley y se instauró, ¿verdad? ¿Y ha habido decretos o simplemente es un decreto nuevo o es un... ¿Qué sucedió? Legalmente, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Se están cumpliendo otro tipo de objetivos o hacia dónde va la ley? ¿Hacia dónde va enfocado legalmente? Por supuesto, eso es muy importante lo que usted comenta. Esto a mí me parece que trae una doble intencionalidad del presidente de la República, que es desmontar la política pública de Estado de combate a la pobreza. Hay un celo del presidente respecto a cómo se financiaban las organizaciones no gubernamentales, que incluso él como oposición, por supuesto que las organizaciones que lo apoyaban se aprovecharon también, obviamente utilizaron ese financiamiento público, ¿verdad? En donde convergía de manera muy importante la USAID, que es un organismo de los Estados Unidos de Norteamérica, que financia a las organizaciones no gubernamentales en México desde 1965. Esto no es nuevo. O sea, estamos hablando de un organismo de otro país que apoya a las organizaciones civiles en México. En México, para efecto de robustecer a la democracia. El propio presidente de la República se refirió de esa forma, de que había la intencionalidad de la separación del Indesol, porque esas organizaciones o ese instituto daba, dice, a manos llenas, lo cual obviamente no es cierto, porque hay unas reglas de operación muy... Como en todos los programas. Así es, importantes, auditables, y en donde la USAID, ¿sí? Confluía con el gobierno de la República en forma coordinada con el gobierno de México para efecto de poder ayudar en la construcción de la gobernabilidad en nuestro país. Los objetivos de USAID es prevenir la violencia y la delincuencia, aumentando las capacidades de los jóvenes en riesgo de ser reclutados en actividades violentas. Ese programa se llama Jóvenes en Riesgo, para que desempeñen un papel productivo en las comunidades y facilitando la réplica de modelos exitosos de prevención de la violencia y la delincuencia por parte de actores locales. Tuvo también un papel destacado la USAID en la implementación del sistema de justicia penal en México, cuando se reformó la Constitución en 2008 para que fuera operativo en 2016. La USAID ayudó a incluso organismos oficiales al financiamiento de la capacitación del personal, de las policías preventivas, de los ministerios públicos, de jueces, de magistrados, con los poderes judiciales, tanto del ámbito federal como cada una de las entidades federativas. Eso no es desconocido, o quizá a lo mejor, si mucha gente no lo sabía, entonces podemos, ahí está la base de datos en el propio internet, donde la USAID ha ayudado al gobierno de México en esas tareas. E incluso el propio presidente había criticado el papel de la USAID en México, pero le puedo comentar que en junio pasado, en junio de 2021, México firmó un memorándum de cooperación con El Salvador y con USAID para el programa Sembrando Vidas. O sea,
la USAID no nomás está en México, está obviamente en toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, porque es una política, también hay que entenderlo obviamente, de los Estados Unidos, de política exterior, para fortalecer las cuestiones democráticas en los países y desmotivar o lo que desarmar viene siendo la migración hacia su país. Así es, pero también tratar de inhibir las prácticas autoritarias, de autoritarismo de algunos gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, en donde se han aprovechado de los sistemas democráticos para perpetuarse en el poder. ¿Sí? Entonces, obviamente esto atenta contra la democracia, atenta contra el principio de la división de poderes, porque ahí están los casos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, ahora que el presidente Daniel Ortega asumió su cuarto periodo consecutivo en Nicaragua, lo cual obviamente no existen las evidencias de que haya sido una elección en plena libertad del pueblo nicaragüense. Entonces, esto también es mucho muy importante acotarlo, porque esta decisión del presidente se inscribe dentro de ese escenario que desafortunadamente en México se quiere crear, de desmontar, de desaparecer todas las cuestiones institucionales que habían venido funcionando, digamos, de una forma al menos regular, y que si en todo caso había irregularidades, pues para eso están las auditorías, para eso están las revisiones. El CONEVAL, la Comisión Nacional de Evaluación, que es un organismo autónomo constitucional para efecto de poder castigar las prácticas irregulares. Pues simplemente, por lo que dices y por lo que se siente, es un mecanismo de control. Por supuesto, un mecanismo de control que también va aparejado con otra política pública de Estado que había venido funcionando en distintos gobiernos, como fue el programa de Progresa, que el INDESOL lo articulaba también a través de esa Secretaría de Desarrollo Social, y Progresa había surgido con el objetivo de favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, la salud y la nutrición de las familias en extrema pobreza, y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Para alcanzar su objetivo, el gobierno de México utilizó el concepto de transferencias condicionadas dentro de este programa, lo cual significa dar dinero a las familias beneficiarias de un programa a cambio de ciertos comportamientos. O sea, no era un dinero que se va sin retorno, sino que había una forma de evaluar esa política. Y en el caso de Progresa, la idea era que los hijos de las familias beneficiarias asistían a la escuela, los miembros de la familia acudían a revisiones periódicas de salud y utilizaban el apoyo para mejorar la nutrición familiar. Este programa no se generó solo de buenas intenciones. Hay que señalar que hubo un análisis de política pública previo que llevó a este programa a ser uno de los más reconocidos y replicados en América Latina para contener los avances de la pobreza extrema. Este programa estuvo siendo auditado por el Colegio de México, el CIDE, el CIESAS, que son instituciones de mucho prestigio académico, no nomás en México, sino a nivel de América Latina. Esto me da a entender entonces que al cambiar la estructura del INDESOL de ser un instituto a ser una dirección, se van a acotar y se van a rediseñar ciertos programas que estaban dentro de él, como el que acabas de decir, Progresa, ¿no? Así es, exactamente. Progresa desaparece precisamente también con el presidente López Obrador. Había que recordar que Progresa fue instrumentado en 1997. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, tuvo vigencia, cambió únicamente de nombre, pero fue el mismo diseño institucional
de pobreza se cambió a oportunidades y luego se llamó Prospera. Eso es una de las aspiraciones que tiene que tener el Estado mexicano de la política pública de Estado y no la política gubernamental o la agenda de gobierno, que eso es nada más cada 3 o cada 6 años, dependiendo si es un gobierno municipal o un gobierno del Estado o una administración federal. Este programa, repito, sirvió para que otros países lo replicaran como un modelo de que efectivamente millones de personas abandonaron esa franja de pobreza que habla la propia Comisión Nacional de Evaluación. El Banco Mundial reconoció también el éxito de este programa porque durante este tiempo cerca de 6-7 millones de mexicanos habían logrado salir de esa franja de pobreza y transitar al otro grado, al otro escalón de, digamos, de pobreza, que ya no es la pobreza extrema, de la que yo hablaba hace un momento, que son prácticamente 55-60 millones de mexicanos que viven en estas condiciones actuales. Este programa desaparece a partir del 2019 y es sustituido por el programa Jóvenes con Futuro y de los 65 y más, que ese es un gasto, no es una inversión, porque no hay forma de evaluar los resultados de este programa. ¿De los programas? ¿Del de 60 y más? O de los 60 y más y de Jóvenes con Futuro, porque el planteamiento original de este programa era que ese dinero se le iba a dar a los jóvenes, a esas becas, vía fuente de trabajo. Las empresas los iban a contratar, los iban a llevar a su fuente de trabajo, les iban a enseñar el arte u oficio de esa empresa y el gobierno federal, a través de esa fuente de trabajo, les daba la beca siempre y cuando estuvieran asistiendo a lo que viene siendo a la empresa. A la empresa para capacitarse, y el objetivo era que luego la empresa los contratara. O sea, darle seguimiento. Darle seguimiento. O sea, sin cargo al patrón, ese dinero les iba a llegar a los jóvenes. Pero se abandonó ese proyecto, se les está entregando directamente, y no hay una forma de evaluar el resultado, el impacto, ¿sí?, en la economía de México, que en este caso sería que esa franja de personas que viven en la extrema pobreza auténticamente salgan de esos márgenes de pobreza. Se llama política subsidiaria, en donde nada más te doy la despensa únicamente y no te pido nada a cambio. No te pido nada a cambio. Eso no es una política pública de Estado, es una política clientelar que capta únicamente votantes y que pues... el clientelismo político va a ser los jóvenes y los adultos. Claro. Replicando el presidente de la República lo mismo que había criticado siendo la oposición, criticando cuando él era oposición, entonces, que los partidos en el poder subsidiaban la pobreza y la pobreza no iba a desaparecer de nuestro país. Exactamente, es el mismo modelo de política que ahora está utilizando el presidente de la República. Por eso sostenemos, Miguel, de que esta política pública del presidente se puede visualizar como un acto, entre otros muchos que ha hecho el presidente, de autoritarismo. Autoritarismo en primer lugar. Utilizó su calidad de presidente y desaparece un instituto. Así es. Que había venido dando resultados, que era una institución dentro de la política social de Estado, y que eso se llama autoritarismo, pues se quiere desmontar a las instituciones que venían dando resultados positivos, ya que si este gobierno se dice de izquierda, dicho autoritarismo va en aumento, ya que no se quiere conservar ni preservar nada de lo existente. Se quiere derrocar, sortear o socavar las instituciones existentes y destruir todo lo que le estorba al Ejecutivo para sus intereses.
aquí es muy importante reflexionar en este sentido de cómo el autoritarismo es una amenaza seria a las democracias. La seducción del autoritarismo lo hemos visto en muchos otros gobiernos que se decían democráticos, sobre todo en América Latina, en donde ha habido esas prácticas. Este tipo de gobiernos pretenden redefinir sus naciones, reescribir los contratos sociales a los que se refería Robespierre, John Locke, estamos hablando de en la Revolución las políticas, Francesa, del contrato social. Los principios de derechos humanos. Así es, y donde en el contrato social el primero que lo tiene que cumplir es el Estado, porque no se vale que sea al revés, de que el Estado le pida a los ciudadanos, cuando el Estado tiene que primeramente poner el ejemplo en ese cumplimiento del contrato social. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué está pasando con lo que viene siendo los objetivos de desarrollo? ¿Qué está pasando con lo que dice la ONU, que debemos de disminuir la pobreza alimentaria? Nuestro presidente no lo está tomando en cuenta, ya estamos en el 2022, estamos a 8 años de llegar al 2030, que se supone que ahí está diseñado los objetivos de desarrollo. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasará por su cabeza? ¿No piensa en los derechos humanos? ¿Cómo vamos a cumplir eso si él se contrapone? Sí, es un aspecto muy importante de lo que usted comenta. Desafortunadamente, por lo que podemos observar, apreciar de la evidencia que llamamos en la metodología sociológica, de la evidencia está obviamente la deducción, la prospectiva, y podemos afirmar que el presidente quiere trastocar ese orden democrático que se venía desempeñando, que se venía desarrollando a través de las distintas administraciones, y que no obstante que en México tuvimos 2 sexenios de gobiernos panistas con la administración de Vicente Fox, de Felipe Calderón, luego el regreso del PRI a la presidencia y luego el triunfo del presidente López Obrador, que no hay discusión en torno a ello, llegó con una auténtica legitimidad a la presidencia de la República con un margen muy amplio de votación, sobre todo del voto joven, del voto de profesionistas, según se ha publicado en los estudios que se hicieron respecto al voto de 2018, pues ha sido realmente una forma de defraudar a todas las personas que votaron por el presidente de la República, y por eso yo me refería a este tipo de autoritarismos, porque se pretende alterar las reglas de la democracia para buscar no perder nunca el poder. Alexander Hamilton, que fue uno de los que impulsaron la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a Inglaterra, en la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia, decía, y lo argumentaba junto con otros pensadores, defensores del gobierno republicano, que eran conscientes del reto que un líder corrupto podía presentar o representar para la democracia, y crearon el colegio electoral como un sistema de elección en los Estados Unidos de forma indirecta, como medio para garantizar que un hombre que tuviera lo que Hamilton denominaba dotes para las bajas intrigas y las pequeñas artes de la popularidad, nunca pudiera convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y esas palabras de Hamilton creo que retumban mucho en millones de mexicanos. Ahora que vemos este tipo de situaciones, y por eso es muy importante que en nuestro país tengamos mucho cuidado de cómo votamos por ciertos representantes en elecciones, porque
lo que México vive apenas en esta incipiente democracia, en esta alternancia en el poder, que yo le llamaría de esta forma alternancia en el poder, porque es distinto la transición a la democracia que una alternancia en el poder. Hasta ahorita a mí me parece que estamos solamente en la etapa de alternancia en el poder y que no ha habido una auténtica transición a la democracia, porque todavía incluso desde el punto de vista constitucional no tenemos mecanismos como el referéndum y el plebiscito en la Constitución para que nosotros, como depositarios de la soberanía, podamos decir no ¿O sí? a un acto, o sí a un acto Como este tipo. de reforma constitucional importante. Yo ya me pongo una cuestión en el escenario de reforma constitucional que llevase a cabo el presidente, ¿verdad? Y que esos actos de dominio, yo llamo actos de dominio, Ajá. simulando o parecidos a los poderes que se emiten las personas físicas o morales a favor de abogados, el Poder General Judicial para pleitos, cobranzas y actos de administración, pero no de dominio. Los actos de dominio le pertenecen únicamente a la soberanía. Ok, y A la soberanía la nosotros tiene el pueblo. Así es. Por el 39 constitucional tan mencionado, Así es. entonces la soberanía no El artículo 39, 40 y 41 son los ejes del sistema constitucional en México. Democrático. Y democrático. Exactamente. Entonces, estos son los puntos nodales, los puntos muy finos que tenemos que cuidar en nuestro país. Pareciera que pudiéramos llevar al extremo este tema que nos ocupa el día de hoy sobre la desaparición del Instituto de Desarrollo Social a una cuestión que estoy hablando, pero a mí me parece que no es así. Me parece algo muy importante, porque donde hay que llamar a la reflexión, al análisis, sobre todo en ese tipo de foros a los que convoca la Fundación Dialoga, porque se vienen momentos de decisión muy importantes para nuestro país, y sobre todo en este momento que estamos en un proceso de pandemia donde hay una crisis, por supuesto, aunque se quiera negar, una crisis económica, política y social de alto nivel que perjudica obviamente el nivel de vida de millones, todos los mexicanos. Así es, a todos nos afecta por igual, y negar este hecho indubitable pues es obviamente no ver el elefante, digamos, en la sala de la casa. Bueno, también hay que decir, fue muy aprovechado y oportuno que en épocas que estamos celebrando, como dices, en época de pandemia, haces un decreto de esto. Exactamente, así es. Es un decreto, emitir un decreto. Exacto, sobre todo que se ha dicho que México, por ejemplo, no ha creado más deuda, lo cual también es falso. Ahí están las cifras de la Secretaría de Hacienda de la deuda que ha contratado México durante estos 3 años del presidente de la República, y por supuesto que eso es algo y mucho, por supuesto, de lo que se tiene que evaluar en su momento, porque esta crisis pandémica aún no termina. Hay que recordar que estamos en las repercusiones y consecuencias de lo que pasó hace un año, todo un año y cachito que tenemos de pandemia. Sí, esto va a terminar hasta que de manera oficial la Organización Mundial de la Salud declare el cese de la pandemia, pero como usted lo comenta dignamente, apenas estamos sufriendo los estados de esta ola, de esta otra embestida de parte de este microbio, y bueno, tenemos que darle toda la atención debida, y no me parece que sea de la forma en que se quiera reorientar en México la política de desarrollo social, que en todo caso se vislumbra, se apunta hacia una cuestión de política discrecional, altamente discrecional por parte del presidente de la República,
y dirigida a organizaciones o agrupaciones afines al proyecto político del presidente de la República. Eso es, y por eso yo mencionaba el papel de USAID, porque esa es otra alternativa que tienen las organizaciones no gubernamentales de solicitar el apoyo de esta organización para el financiamiento de sus programas de fortalecimiento a la democracia, para que funjan como auténticos vigilantes de auditorías o contralorías sociales respecto a lo que está llevando a cabo el presidente de la República en nuestro país. Sí, deja pasar unos saluditos Sí, antes de que se nos vaya el tiempo. Con- Mariana Rojas dice que saludos, estimado maestro Francisco, siempre un honor escucharlo. Muchas gracias. Evangelina Mujica Ayala dice que saludos Didier al maestro Ausencio y al invitado. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Mónica HB dice, excelente conferencia del doctor Francisco. Kenia Morales dice, buenas noches y saludos. Buenas noches, Kenia. El maestro Ausencio de la Rosa dice que saludos y buena conferencia por parte del doctor Francisco. Muchas gracias, maestro Ausencio. Mar Salazar dice que excelentísimo profesor y ser humano. Saludos al doctor Francisco. Gracias. Ray Pepín Rodríguez dice saludos al doctor Francisco. Marta Jiménez Grano dice excelente conferencia. Francisco Padilla Barajas, gracias maestro, es importante su formación, la formación que promueve. Iris Negrete nos envía muchos saludos. Muchas gracias y pues continuamos, maestro. Muchas gracias. Agradecido con los comentarios que Espero que que no lo fueron- haya interrumpido y se le haya ido su... no, sin problema. Bueno, estábamos sobre la línea de reflexión de lo que estábamos comentando, Ajá. y yo creo que también es importante dejar señalado que esta parte que estamos reflexionando, pues, del presidente de la República, del papel que ha jugado en el rumbo del país, no podemos también dejar de lado el proceso de militarización y militarismo que ha instrumentado Nuestro el presidente de la República sobre tareas que no le competen al ejército desde el punto de vista constitucional, como ha sido que el ejército lo haya empleado en las tareas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, de la construcción de toda la infraestructura de los bancos del bienestar, así como la construcción del mismo lo anunció en días pasados, de los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal, que van a ser administrados por el ejército a través de una empresa pública. Entonces, eso me parece también Bueno, entonces, mucho muy delicado. quitamos las instituciones que ayudan a la sociedad, pero nuestros proyectos nacionales siguen en pie. Exactamente. Las grandes obras que deberían ser las obras emblemáticas, me queda claro, no del presidente, sino del Estado mexicano, Ajá. de crear infraestructura para atraer más inversión, deberían obviamente administrarlas el Estado civil, y no un poder militar que, reitero, está haciéndose una línea muy delgada, bastante delgada, entre lo que es la militarización, el militarismo, y se deja a un lado al poder civil en México. Sí. La Guardia Nacional, en las tareas preventivas de la seguridad, la Policía Federal Preventiva, la extinta Policía Federal Preventiva, era una policía civil, netamente. Hoy la Policía Federal en México es la Guardia Nacional, pero tiene una orientación 100% militar. El 90% de los que integran el cuerpo de la Guardia Nacional, el cuerpo policial, son de elementos de extracción del ejército. Sí. Entonces tenemos al ejército como elemento constitucional de la soberanía del país, defensor de la soberanía del país. Eso no hay ningún problema, eso constitucionalmente para eso está el ejército, pero no en las áreas de la policía preventiva, porque eso corresponde al orden civil. Desde el punto de vista doctrinal y de las recomendaciones del ámbito internacional, no es sano dejar el control militar a la policía preventiva.
los elementos del ejército no están preparados para participar en tareas de seguridad pública. Ellos fueron educados para matar. No pueden lidiar. Su categoría es diferente. Ellos están diseñados para otra cosa, para protección, defensa, no para prevenir. Exactamente. Y todo esto atenta en contra del espíritu constitucional, porque de acuerdo a lo que señala el artículo 129 constitucional, en tiempos de paz el ejército tiene que estar en sus cuarteles. Ajá. Y la participación del ejército en tareas de seguridad pública, según la Corte, incluso cuando la Corte definió esta controversia en 1995, va a ser y debe ser en forma periódica y transitoria y vigilada por la sociedad civil. Pero pues entonces la sociedad civil debemos estar muy atentos con todo lo que está sucediendo. ¿Dónde están quedando los derechos humanos? Claro, eso precisamente, Olivier, se daba con la participación de las organizaciones no gubernamentales en los proyectos de gobernabilidad, de señalar que acciones de parte de la Administración Pública Federal no se apegan y atentan contra la Constitución, y ese es el papel de las organizaciones civiles. O sea, las organizaciones civiles en México no deben cejar en su intento y en su posición de defender la gobernabilidad y la democracia en el país, porque es una herencia que tenemos de nuestro constituyente originario de 1917, de quienes crearon la Constitución, y por eso es que hubo una revolución en México, porque se supone que se modificaron las formas de gobernar en nuestro país, y entonces si el mandato de la Constitución en el artículo 39, que somos una república democrática, laica, popular, representativa, ese debe ser el espíritu que guíe a todos los actos de los miembros del Estado mexicano. El Poder Judicial, el Poder Legislativo tienen mucha tarea, muy importante que procurar en el ámbito de los pesos y contrapesos, que para eso fue creado ese sistema constitucional. Hacerle un peso y contrapeso al Ejecutivo, que ha sido la nota constante en el Estado mexicano. ¿Sí? Porque todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan fuerte el presidente en México? Bueno, pues porque constitucionalmente tiene muchas facultades. Porque las tiene la propia Constitución y se les otorga. Entonces tendríamos que atenuar la fuerza del presidente a través de los otros dos poderes, pero nosotros también como sociedad civil. Nosotros como gobernados tenemos un papel muy importante que jugar en esta misión, en esta tarea, porque es corresponsabilidad de todos el rumbo que tome el país, y me parece que definitivamente no se debe desperdiciar, que no se debe pues ignorar todos los años de lucha histórica que ha tenido nuestro país en contra de sistemas autoritarios. Desde que logramos nuestra independencia como país en 1821, México ha sufrido grandes derrotas históricas. Tenemos que aprender de nuestra historia. La división que hubo en nuestro país interna, no hay que olvidarlo, provocó que hayamos perdido más de la mitad de nuestro territorio frente a los Estados Unidos en aquella pugna de poder que tuvieron liberales y conservadores, y que incluso hubo un quiebre histórico en México con la Constitución Centralista de 1836 y de 1847. Pero pues entonces la Cámara de Diputados, la mayoría la tiene el presidente, ¿no? Ese es uno de los grandes conflictos. Y con esto está debilitando a la sociedad civil. Se está debilitando, en efecto, porque tenemos un poder legislativo que no toma el papel que le corresponde. Los diputados, por ejemplo, representan a su distrito, a los electores de su distrito. Que nada más cuando están en campaña lo saben muy bien. Y los senadores representan a la soberanía de sus entidades federativas, y por eso es que la Cámara de Diputados y Senadores debe ser nuestro garante de protección de nuestro sistema democrático, de exigirle en el marco de la ley al presidente de la República que cumpla con el mandato constitucional
que asumió, con el compromiso que asumió el 1 de diciembre del 2018. Entonces, por eso es importante también dejar establecido que en cuestión de sistemas de gobierno, al final no hay ninguna solución definitiva, ninguna teoría que lo explique todo. No existe ninguna hoja de ruta que nos conduzca a una sociedad mejor, ni ninguna ideología didáctica, ningún manual, pero de lo que sí debemos hacer es elegir con mucho cuidado a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, que no pretendan variar de la noche a la mañana un sistema constitucional de gobierno, porque lo más peligroso para México es volver a caer en las diversas formas de autoritarismo que hemos tenido en nuestra historia. ¿Y dónde va a quedar la historia, verdad? Así ¿Dónde? es. Ya casi el tiempo se nos agota. Claro. Para concluir. Para Dos minutitos para concluir. Claro. Yo concluiría de la siguiente forma. Estamos ya iniciando el 4º año de gobierno del presidente de la República, con claros oscuros, ¿sí? Quizá con más oscuros que claros, pero debemos estar conscientes que está de por medio el desarrollo de la democracia de nuestro país. Tenemos en este momento una inflación publicada por INEGI del 7.35, una inflación más alta en 21 años, con un índice delictivo muy alto, 106,000 homicidios ligados al crimen organizado en lo que va del sexenio del presidente. Entonces, esto nos debe poner a reflexionarnos como sociedad. Y aquí, este decreto que se emitió debe ser también una llamada de atención para las organizaciones no gubernamentales para que reafirmen, retomen su papel en el desarrollo democrático del país. El país lo necesita y ojalá que esto no vaya a provocar una retracción de estas organizaciones no gubernamentales. Al contrario, sí, debe servir para impulsar y salir adelante contra todas estas adversidades, aún que mismas sean de parte del presidente de la República. Yo diría que esto no era el momento, porque estamos en pandemia, debemos de asegurar ante todo la sobrevivencia, que no tengamos pobreza alimentaria en nuestro país, y esto va en contra de todo eso. No vamos a llegar a los objetivos de desarrollo, no sé qué le pasa al presidente por su cabecita, a lo mejor fueron las fiestas o porque le iba a dar COVID y ya tenía fiebre, no sé qué le ha pasado, pero es muy arriesgado lo que dices, debemos de estar más atentos, no por ser época de pandemia nos tenemos que confiar. Claro. Debemos de estar atentos de todo lo que está sucediendo y como dices, hay que retomar las fuerzas y los liderazgos que nos corresponden a nosotros como sociedad. Claro. Y estar exigiéndole a nuestros representantes, ya sean desde municipios, estados y federación. No me queda más que agradecerte. El tema fue muy interesante. Muchas gracias. Tal vez no nos hayamos puesto a analizar, como tú dices, todo lo que puede pasar y todo lo que podemos darle de reversa en nuestro país y la democracia y pues los derechos humanos. Claro, sobre todo el peso que tienen estas decisiones que me parece que se debieron haber postergado. No era el tiempo. Así es. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor Francisco Javier. Y no me queda también más que agradecer al maestro Ausencio por los excelentes invitados que nos ha traído. Y a ustedes muy buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.